Nuevamente saludamos a todos los que se suman desde otros hospitales, desde el interior del país, para poder hacer un poco más federal el conocimiento y que todos tengan acceso a este Ateneo. Hoy tenemos, la verdad que el honor de escuchar a profesionales de la unidad 5 que nos van a hacer una presentación acerca de enfermedad de Kawasaki y todo el espectro que corresponde a esta enfermedad que en los últimos tiempos hemos visto que es mucho más amplio de lo que inicialmente tal vez todos teníamos pensado. Yo los voy a dejar con la doctora Silvia Baliani, ella nos va a hacer una introducción y va a presentar al doctor Weinstein, que va a ser el disertante del día de hoy. Recuerden tener los micrófonos apagados, si no tenemos interferencia y no se escucha bien, y las preguntas y comentarios los pueden ir haciendo a través del chat, y después se los vamos a ir planteando a los expositores. Silvia. Gracias, Natalia, buenos días a todos. ¿Podemos compartir la pantalla? Jimé, ¿compartimos la pantalla? Pueden compartir ustedes, Silvia. Sí. Gracias. ¿Cuál es para ver como presentación? No sé. Silvia, arriba donde dice Display Settings, hace clic arriba donde dice Display Settings. La miramos así. Silvia, ¿me escuchás? Buenos días. Bueno, los primeros informes sobre las manifestaciones clínicas en niños con SARS-CoV-19 se referían a pocos casos y que presentaban principalmente manifestaciones en el aparato respiratorio superior e inferior. Con la expansión de la pandemia hacia Europa y Estados Unidos, comenzaron a describirse casos con otras formas de presentación. Entre ellas, en Nueva York, se comunica el caso de una niña con enfermedad de Kawasaki típica y COVID-19. Esto alerta a la comunidad internacional acerca de la posible asociación entre ambas entidades. Posteriormente a esta presentación, comienzan a comunicarse otros casos de enfermedad de Kawasaki y más de 200 comunicaciones con formas de presentación de enfermedad de Kawasaki típica, formas incompletas, fundamentalmente compromiso hemodinámico y cardiológico y laboratorios compatibles con un síndrome de inflamación sistémica severa. El objetivo de este Ateneo es compartir la experiencia en el Hospital de Niños en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. Se salió. Compartir la experiencia en nuestro hospital, en el manejo y diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, y para ello vamos a invitar al doctor Weinstein, que es jefe de Unidad 5 de Clínica Pediátrica y experto en enfermedad de Kawasaki. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy pasando con esto? Bueno, vamos con este. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Silvia. Trataremos de hacer un repaso de lo que aconteció en los últimos meses, desde abril hasta la fecha, con la pandemia COVID-19 y su asociación con la enfermedad de Kawasaki. Como decía la doctora Baliani, el 7 de abril se comunica un caso de una niña de 6 meses con enfermedad de Kawasaki típica, positiva para COVID-19, que tuvo buena evolución con el tratamiento estándar de enfermedad de Kawasaki, y eso motivó una alerta, derribando un poco la idea que los trabajos de China, Japón y Corea decían que los chicos tenían enfermedades solo menores o moderadas de enfermedad asociada a COVID. Perdón, es que no se está viendo la pantalla para los participantes. Perdón, un inconveniente técnico. Inconveniente técnico, un segundo. ¿Cómo les va? Buen día a todos. ¿Era esta? Sí. Superado este inconveniente técnico del Zoom.
Ahí va, abajo se ve. Ahí se ve bien. ¿Podemos seguir? Falta ponerlo en modo presentación, Nati. Perdón. Solo eso. Pónganlo en modo presentación. Ahí, justamente hay que poner display settings, quitar pantalla. Ahí está. Bueno, Ahora sí. superado el inconveniente. Este primer reporte, a partir de este primer reporte, empiezan a sucederse reportes que en 2 meses, hasta fin de mayo, y debo decirles que con un motor de búsqueda de Kawasaki o enfermedad COVID o SARS, hay más de 11.000 y ya a esta hora habrá 15.000 artículos publicados en PubMed. Como le decía, una cantidad de publicaciones, una publicación de la doctora Tully, donde muestra 8 casos de COVID positivo que tenían fiebre y manifestaciones digestivas severas, como abdomen agudo, pensaban que eran apendicitis, y 4 tenían enfermedad de Kawasaki incompleta o atípica, y los otros 4 tenían una miocarditis severa que requería internación en terapia intensiva. El artículo más importante que motivó una alerta en pediatría fue el de la publicación de Verdoni, que trabaja en Bérgamo, epicentro en Italia de la pandemia de COVID, donde ellos registraban un aumento de 30 veces de casos de enfermedad de Kawasaki con respecto a los 5 años anteriores, y estos casos tenían una edad que era mayor que la que se ve en la enfermedad de Kawasaki, que después hablaremos, que era una edad entre 7 y 10 años, pero con un alto compromiso cardíaco y características similares al síndrome de activación macrofágica. Beldager, otro autor, publica 35 pacientes con una edad media también parecida a lo de los italianos, con síntomas gastrointestinales, disfunción miocárdica, y acuña el término de Multisystemic Inflammatory Syndrome en chicos, MIS-C, con lo cual empiezan a aparecer otros artículos en 20 niños, en Francia, y se ven todos con hipotensión arterial, miocarditis aguda, características de enfermedad de Kawasaki completa, laboratorios de inflamación multisistémica, algunos que eran sensibles y respondedores a la gama y otros que no. En Inglaterra publican otra serie de 8 casos muy similares y se van acuñando entonces los términos de síndromes hiperinflamatorios. El CDC concuerda con la sigla MIS-Children y, como ustedes ven, tienen compromiso multisistémico, vamos a repasarlos brevemente, tienen que ser positivos para infección por SARS, actual o reciente, por hisopado o por anticuerpos, y tienen que tener evidencia de inflamación severa. Debo decir que todos esos artículos incluían pacientes que eran hisopados negativos el 50% y el otro 50% tenía anticuerpos o tenía un contacto estrecho para COVID-19. La Royal College en Inglaterra acuña el término PIMS, o Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome, asociado a COVID. Estos chicos presentan fiebre persistente, marcadores de inflamación, inestabilidad hemodinámica y compromiso de 2 sistemas, por lo menos 2 sistemas. En los casos que presentamos era gastrointestinal y cardiovascular. Y como ustedes ven, las pruebas pueden ser positivas o negativas para SARS. El síndrome inflamatorio multisistémico es lo que describe la Organización Mundial de la Salud, que no habla sobre los días de fiebre y tiene características similares. Y en un párrafo, en el último párrafo, dice: considérese este síndrome en los niños con características típicas o atípicas de enfermedad de Kawasaki. En resumen,
cuando nos enteramos en estos últimos 2 meses, porque esto empezó el 7 de abril y estamos hasta fin de mayo, fue esta tormenta de artículos y aún siguen publicándose más. ¿Cuál es el resumen de esto? Reporte de caso de una enfermedad multisistémica grave, características parecidas al síndrome de Kawasaki, que afectaba a niños mayores de 5 años, con síntomas gastrointestinales preponderantes, dolor abdominal, diarrea, abdomen agudo, un laboratorio compatible con hiperinflamación, eritrosedimentación alta, PCR, ferritina, fibrinógeno, procalcitonina, troponina y pro-BNP, interleuquina 6 elevados y linfopenia. Tenían shock, tenían miocarditis con compromiso coronario. La mayoría de estos eran posinfecciosos, con contactos estrechos, 50% tenían PCR positiva para COVID y otros tenían serología. Y hubo mortalidad en Estados Unidos, en Nueva York y en Inglaterra. Ante esto, nos hicimos una serie de preguntas, dado que nosotros tenemos el diario de ayer y estos pacientes ya han llegado y van a llegar más porque todas estas publicaciones mostraron que los pacientes aparecían entre 14 y 20 días después del pico de los adultos. Y las preguntas que nos hicimos y queremos compartir con ustedes es si esto es una enfermedad nueva o es una manifestación inusual de la enfermedad de Kawasaki grave, lo que nosotros llamamos síndrome de shock por Kawasaki. ¿Por qué afecta a niños mayores de lo que se describe en la enfermedad de Kawasaki? Que el 85% es hasta los 5 años. Y si esta es una enfermedad diferente, ¿por qué se trata igual a la enfermedad de Kawasaki? ¿Por qué no afectó a la raza oriental, cuya prevalencia en la enfermedad de Kawasaki es mayor? Y sobre todo, ¿cómo tenemos que estar alerta, diagnosticar, tratar y seguir a estos pacientes? Y esta última pregunta es la que vamos a tratar de resolver. Y para esto, lo primero que hicimos fue repasar lo que ya conocemos de enfermedad de Kawasaki y nuestra experiencia, ver las similitudes y las diferencias. Repasemos brevemente, creo que pasamos alguna de más, a ver, perdón, que se nos pasaron algunas con estas, a ver, ahí está. Primero, entonces, volvamos a ver lo que es la definición de la enfermedad de Kawasaki. Vasculitis febril aguda multisistémica, autolimitada, de etiología desconocida y patogenia inmunológica sobre una base genética. En esta frase se define prácticamente lo que vamos a ver en adelante. El 85%, como decíamos antes, son menores de 5 años. Y los criterios para diagnosticarlas, porque es una enfermedad de diagnóstico clínico, siguen siendo los que describió en el año 67 el doctor Tomisako Kawasaki y que en el 2017 reafirma la American Heart Association. Vamos otra vez para... Bueno, como decíamos, ¿qué pasa? La incidencia en la población oriental en Japón es de 296 chicos por cada 100.000 niños menores de 5 años. En Corea y en China de 100 cada 100.000 chicos, y en los no orientales entre 10 y 25. No hay reportes, tanto en China como en Japón o en Corea, de que haya niños afectados con síndrome de Kawasaki, síndrome de shock tóxico, inestabilidad hemodinámica o síndromes hiperinflamatorios. Esta es una gran duda de por qué esto ha sucedido. Volvemos. La época en que ocurrió esto en Europa tiene coincidencia con lo que nosotros hemos visto y se ve internacionalmente en el mundo, con un pico a fines del invierno, como acá les marco, y un pico en primavera. O sea que estacionalmente sería similar. La media de edad de nuestros pacientes del hospital, en el último lote de 2000 al 2020, 215 pacientes,
y que concuerda con los 100 pacientes anteriores, está alrededor de los 3 años, pero con una dispersión que va desde el mes a los 144 meses. Estos chicos se ubicaban entre los 6 y los 15 años. ¿Cuál es la etiología? Como decía la definición, no se ha dilucidado la etiología de la enfermedad de Kawasaki y se sabe que antígenos bacterianos virales desencadenan un disturbio inmunológico en pacientes genéticamente predispuestos. Acá ven algunos antígenos bacterianos que han estado en nuestra serie, antígenos virales, y había una asociación con el coronavirus ya conocida desde el año 2005, y ahora tenemos una asociación con el COVID-19. Esta asociación con coronavirus, como ustedes pueden ver en el slide, a la derecha o a la izquierda, digamos acá estos artículos, depende, están a mi izquierda. Estos artículos mostraban desde el 2005 una asociación entre la circulación de coronavirus NL63 y enfermedad de Kawasaki en una corte pequeña de pacientes, pero que era estadísticamente significativa. No se pudo reproducir más adelante, y se tomó como un dato más, y hoy aumentó la relevancia estando estos síndromes inflamatorios asociados al COVID-19. Debemos decir aquí que el SARS-CoV-1 en las epidemias del 2002 de SARS no describieron pacientes con estos síndromes hiperinflamatorios, tampoco en la época del MERS. ¿Cuál es la fisiopatología entonces de esta etiología sobre la gente predispuesta? Bueno, desregula el sistema inmune, activa las células T, desregula la relación entre los linfocitos CD8 supresores y los linfocitos killer CD4, produciendo a expensas de la desregulación o la low regulation de los CD8, una expansión del sistema inmune que produce una producción inusitada de citoquinas y en su forma mayor la tormenta de citoquinas a través de la interleuquina 6, interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral. Esto en la enfermedad de Kawasaki daña el endotelio, daña la producción de óxido nítrico, expone a las células endoteliales, hay expresión de moléculas de adhesión donde los complejos inmunes se depositan y van dando el daño endotelial y arterial de la enfermedad. ¿Esto se produce en todos o en quién pueden? Hablábamos de que no había en orientales y sí en occidentales. Bueno, hay 6 patrones genéticos descriptos que se han publicado en el 2017 y se siguen investigando, que muestran que en diferentes etnias aparecen predisposición genética. Y hay 2 que se están estudiando, uno es el CAPS y el otro es el ITPKC, que son proteínas reguladoras de los CD8, o sea que dan la down regulation del CD8, y su expresión es mucho mayor en no orientales, tanto en europeos como en latinos o americanos, que en los orientales. Se está haciendo estudios, ingentes estudios, y se están pidiendo muestras de ADN ya desde España, el doctor Lapuncina, y en Estados Unidos, para poder hacer el genoma de estos pacientes, para dar una explicación a estas preguntas que hablábamos al principio de la charla. Repasemos entre todos los datos de cómo diagnosticar la enfermedad de Kawasaki, que todos ustedes conocen, pero que para los que no conocen empezamos a mostrarlos. Se trata de los criterios principales que describió el doctor Kawasaki, que es una enfermedad febril que no responde a antibióticos ni antitérmicos, que tiene una inyección conjuntival sin secreciones, que tiene exantemas de diferente tipo, polimorfo, morbiliforme, urticariano, y que en la piel no hay ampollas ni vesículas.
Las manos y los pies se hinchan y se ponen eritematosos, pueden estar eritematosos y edematosos, y más tarde, donde hubo edema, al 7º, 10º día, aparece una descamación en dedal, y al mes y medio, líneas transversales en las uñas, que son líneas de detención de crecimiento. Estos dos últimos signos no nos sirven para diagnosticar a los pacientes en la etapa aguda donde los tenemos que tratar. En las manos también no se encuentran vesículas. Los labios están agrietados, hinchados, el labio inferior siempre mucho más que el labio superior, la lengua escarlatiniforme, y en la mucosa oral no se encuentran úlceras. ¿Vos estás con Rodri? Ganglios que pueden ser prominentes, uni o bilaterales, se describió como unilateral al principio, pero pueden ser bilaterales, y estos criterios, todos estos criterios principales, y en un cuadro febril y descartando otra enfermedad, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki típica. Y hay criterios asociados que han tomado relevancia ahora en estos síndromes inflamatorios. La irritabilidad está en el 90% de los pacientes, el letargo en el 10%, dos imágenes, uno irritable, a ver, el cursor irritable, el otro aletargado. Compromiso, como decíamos, mioperipancarditis, 40% es lo que nosotros podemos ver a través del el ecocardiograma, las enzimas, y el signo más precoz, que es encontrar en un paciente el pulso acelerado sin la fiebre. Cuando está febril, cuando hay 20 o 30 latidos más de la media para la edad, estos chicos es un signo, en el contexto de la enfermedad de Kawasaki, de miocarditis clínica. El complejo abdominal, dolor abdominal, diarrea hidrovesicular, esto se ha visto mucho en los trabajos que les presenté anteriormente y forman parte de los criterios asociados y que hoy tienen relevancia. Algunos tips que no se han visto, pero sí en nuestros pacientes por venir se ven, que es la reactivación de la BCG, como ustedes ven aquí, expresando la desregulación inmunológica, el cuadro de Raynaud y la gangrena periférica. Estos datos solo se ven, la gangrena periférica, en no orientales. Y la reactivación de la BCG sí se ve más en los orientales porque es cuanto más cercana esté a la vacunación. Y la media de los orientales es de 6 meses. Si ustedes ven estos pacientes, esto es una enfermedad de Kawasaki típica. O sea, tiene más de 4 criterios y fiebre. Pero de los pacientes que nosotros presentamos asociados a manifestaciones inflamatorias, son pacientes que son incompletos o atípicos. ¿Y qué es eso? Los casos incompletos son aquellos que tienen pocos criterios, menos de 4, que pueden ser cualquiera de los criterios principales, inyección conjuntival y rash. Fue lo que más predominó, la inyección conjuntival, el rash, el edema de manos y pies, lo que más predominó en los artículos que presentamos anteriormente. Se acompañan entonces con compromiso cardiovascular, o sin él. Hay que tener un alto índice de sospecha, y se debe usar el laboratorio y un algoritmo que ahora se los voy a mostrar y está en todos los libros y en las guías de atención del Hospital de Niños, donde lo que uno busca, acá está el algoritmo, lo que uno busca es muy complejo, cuando lo lean los va llevando por el camino para poder diagnosticarlo, es los marcadores de inflamación, los marcadores de PCR, eritrosedimentación, leucocitosis, neutrofilia, las plaquetas que pueden estar normales o bajas, que es más grave, y algunos marcadores de tipo generales como la hiponatremia, el aumento leve de las transaminasas. Todo y la albúmina baja. Con eso uno puede hacer el diagnóstico en un caso sospechoso. Volviendo atrás,
Las formas más graves de enfermedad de Kawasaki es el síndrome de shock de Kawasaki, que es una entidad aparte del Kawasaki típico o incompleto, que se acompaña a veces de síndrome de activación macrofágica o no. Este síndrome de shock por Kawasaki fue descrito recién en el 2009 por la gente de San Diego, que trabajan son investigadores de la Kawasaki Foundation, y describen estos pacientes como una entidad grave y aparte de lo que es la enfermedad de Kawasaki clásica. ¿Cuál es la característica? Que son pacientes que tienen shock, que no responden a la expansión de volumen, que es un shock cardiogénico, que necesitan infusión de agentes vasoactivos, que se internan en terapia intensiva, que tienen signos de mala perfusión y que tienen algunas características que describiremos a continuación y que son muy parecidas a estos síndromes inflamatorios que estamos viendo en la bibliografía y que veremos seguramente en los hospitales de la Argentina a partir del pico de los adultos. Como les decía, tienen características particulares el shock syndrome por Kawasaki. Este es un artículo del 2013 muy interesante que muestra las diferencias más características del síndrome de shock con la enfermedad de Kawasaki clásica. Vamos a repasarlos. El complejo abdominal se ve alrededor de más del 30%, perdón, y quería mostrarles, cuando hablamos de complejo abdominal, el cursor es difícil con el dedo, pueden, a ver cómo podemos hacerlo, acá está. El dolor abdominal se ve en el 73%, vómito 73%, diarrea 27%, sangrado menos, y todos estos pacientes que tienen o sea, que tienen preponderancia en los síntomas gastrointestinales, en los pacientes por shock por Kawasaki. Debo decir que el shock por Kawasaki se ve en las edades más extremas, por encima de los 5 años o por debajo de los 6 meses. Y otra característica es que tienen resistencia casi en un 60% al tratamiento con gamma globulina. ¿Cuál es la base fisiopatogénica de este shock? El aumento de las citoquinas, la tormenta de citoquinas, sobre todo a favor de la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Acá podemos ver la media entre enfermedad de Kawasaki, espero que lo puedan ver bien, acá está, entre lo que es síndrome de shock por Kawasaki y Kawasaki normal. La media de edad prácticamente acá es la misma, se mantiene más varones que mujeres, y esto no cambia demasiado con la edad. Pero si vamos a los laboratorios, como yo le decía, tienen mucho complejo abdominal en la clínica, algunas características de Kawasaki, son resistentes al tratamiento con gamma globulina, pero los marcadores de inflamación producidos por la elevación alta de las citoquinas cambian notablemente. Los valores de glóbulos blancos, esperemos poder con el cursor mostrarlos. Acá está. Los valores de glóbulos blancos son significativamente más altos, ustedes ven el valor de la P, la hemoglobina es mucho más baja, la PCR es mucho más alta, la albúmina es mucho más baja, el sodio es mucho más bajo, se acompañan de hiponatremia, y la hiponatremia es un dato importante cuando se encuentra porque se asocia con aumento de daño coronario. Y la explicación de esto es que aumenta un marcador, que después vamos a hablar, que es el péptido natriurético cerebral. Como vemos,
La CPK-MB aumenta mucho más como daño miocárdico, y la inflamación a través de triglicéridos y ferritina, dímero D y procalcitonina también. O sea, en definitiva, son pacientes con pocos signos, con inestabilidad hemodinámica, con una gran alteración fisiopatológica de la citoquina, se traduce en marcadores de inflamación altos y daño miocárdico más severo. Esto es un trabajo del año pasado, muy interesante, donde ustedes ven el gráfico de la curva Rock, y acá se ven los valores de citoquinas, que son los que producen esta enfermedad en el síndrome de shock por Kawasaki. En comparación de los tratamientos de pacientes con Kawasaki clásico y Kawasaki, síndrome de shock por Kawasaki. La incidencia de compromiso coronario en el Kawasaki clásico es más o menos de un 10-20%. En esto llega al 50%. Y la resistencia al tratamiento está en un 70%, se los marco acá con el cursor. O sea que son enfermos incompletos, graves, inflamados, con grave compromiso miocárdico y coronario, y que son resistentes a la primera dosis de gamma globulina y un 37% resistente a la segunda dosis de gamma globulina. Se tienen que internar en terapia, necesitan vasopresores y tienen otros sistemas dañados, sobre todo el gastrointestinal. La forma más grave es cuando se asocia a síndrome de activación macrofágica o linfohistiocytosis, pero gracias a Dios es una punta del espectro y no es muy común. Bueno, con esto les estoy mostrando que algunos de estos síndromes hiperinflamatorios, y lo que se está viendo, es una circunstancia más parecida, y que nosotros conocíamos estos pacientes, pero lo llamábamos síndrome de shock por Kawasaki, asociado o no a síndrome de activación macrofágica. ¿Cuál fue la experiencia que nosotros teníamos en el hospital? Bueno, nosotros dividimos dos lotes de pacientes, dos cohortes de pacientes. Los primeros, cuando empezamos a estudiar estos pacientes, desde 1976 al año 2000, donde veíamos más casos típicos que atípicos, porque no diagnosticábamos tantos casos atípicos, y del 2000 al 2020, sí empezamos a diagnosticar más los casos incompletos y los casos atípicos, y llegaban a un 33% de nuestra casuística. Sigamos adelante. Quería marcarles que el complejo abdominal en los pacientes que nosotros, el cursor me juega, acá está, estábamos en un 30% de manifestaciones gastrointestinales en nuestros pacientes, y cuando se le añadía encontrar hidros vesicular no litiásico, llegábamos a un 38% de manifestaciones gastrointestinales en los pacientes que nosotros veíamos. Por supuesto, ustedes ven acá, esto es del total de los pacientes, pero quería remarcar el uso del péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético cerebral lo empezamos a utilizar a partir del año 2017, porque había publicaciones que ya desde el año 2015 que mostraban que era un excelente biomarcador para daño miocárdico y predicción de la resistencia a la gamma globulina y de la necesidad de retratamiento. En nuestros pacientes, cuando lo empezamos a usar, y después se los mostraré, hubo valores que en los que estaban bien eran muy bajos y en los que estaban mal era de por lo menos 25.000. Les digo que el valor del péptido natriurético es de 100. ¿Dónde se hacen estos análisis? No se conocen en la comunidad pediátrica, pero en todos los hospitales que tienen unidad coronaria o clínicas que tienen unidad coronaria, este es un péptido que se dosa normalmente, y nosotros lo hacemos en la red pública en el Hospital
Fernández. ¿Conocíamos la enfermedad de Kawasaki en su forma de shock en el hospital? Sí. Teníamos un 2,32%, que es lo que pasa en todas las series de Kawasaki en el mundo. El síndrome de shock se ve entre el 1 y el 3%. Estos pacientes tenían algunas características que se comparten cercanamente con lo que se ve en esta enfermedad asociada a COVID. Algunos estaban un poco por encima, son 5 pacientes, por encima de la edad, de encima de 5 años, algunos estaban en edades extremas, menores de 6 meses, y otro paciente tenía 8 años. La enfermedad fue típica en 3 de ellos, uno tenía abdomen agudo y otro era incompleto. Todos tuvieron compromiso cardíaco, todos estuvieron en la unidad de terapia intensiva, 4 de 5 tenían compromiso coronario y la mayoría fue resistente al tratamiento con gamma globulina, hubo que usar esteroides y aspirina. En estos pacientes es donde se ve las formas más graves de mortalidad y de daño. Como aneurismas gigantes que van a persistir con estenosis, infarto agudo de miocardio, necrosis distal y gangrena, y ruptura de arterias coronarias. Todos los pacientes que mostramos en esta charla son de la serie del Hospital de Niños. Ninguna de estas fotos o datos están sacados de los archivos de Internet. Entonces, planteamos cómo diagnosticar estos pacientes, hicimos un pasaje por la clínica, hicimos un pasaje de las diferencias entre formas típicas, incompletas, y el síndrome de shock de Kawasaki, que es lo que más se parece a los síndromes inflamatorios actuales. ¿Cómo nos podemos ayudar con los exámenes complementarios que deberíamos pedir? Y deberemos pedir exámenes que nos ayuden a mostrar los compromisos de los órganos. En lo hematológico, el hemograma, y aquí debemos prestar atención a la cifra de leucocitos, dado que el COVID tiene preferencia por la leucopenia y la linfopenia, las plaquetas, que en estos pacientes no tienen hiperplaquetosis, y quiero decir que la hiperplaquetosis es un signo tardío de diagnóstico, aparece después del 10º o 12º día, cuando el paciente ya pasó la oportunidad de tratarlo. Y si tienen plaquetas bajas o plaquetas que van en descenso, eso es un signo de mal pronóstico. La anemia, por supuesto, la hemoglobina que va cayendo. Marcadores de inflamación, la eritrosedimentación y la PCR cuantitativa. La PCR es una variable independiente y podría ser, como lo han puesto en las definiciones de MIS, PIMS o síndrome inflamatorio sistémico, es una variable indirecta del aumento de la interleuquina 6, que en muchos lados se puede dosar, pero nosotros no lo tenemos disponible en la práctica. Pero la PCR aumenta a medida que aumenta la interleuquina 6. La procalcitonina es muy útil, pero da datos contradictorios. Puede ser normal, baja o alta. Si hay sobreinfecciones o el desencadenante es una bacteria, pero sirve como dato y es un reactante de fase aguda. Obviamente, cuando hay síndromes de activación macrofágica, la ferritina y el fibrinógeno son indispensables para hacer el diagnóstico y el seguimiento. Y cuando hay coagulopatía, el dímero D, que no fue usado en pediatría hasta esta pandemia, nos da datos muy, muy sensibles. El aumento del dímero D está marcando que hay una enfermedad endotelial y que debe ser tratada. Los triglicéridos acompañan al síndrome de activación macrofágica y alteraciones en el coagulograma. El aumento de las transaminasas es por
no es significativo, pero hay un aumento mediado de las transaminasas, y en el proteinograma el descenso de la albúmina es muy importante, porque a medida que progresa la inflamación, la albúmina cae más y es un dato de mal pronóstico. Ya habíamos hablado del ionograma y de la hiponatremia, y puede aparecer una piuria estéril. Quería decirles que en los reportes de enfermedad de Kawasaki típica o atípica no hay datos de seguimiento si estos pacientes descamaron o tuvieron trombocitosis o tienen problemas coronarios. Eso es un dato que todavía no lo tenemos. Datos de miocarditis. La CPK y la CPK-MB son importantes cuando hay una relación a predominio de la CPK-MB, pero como hay miocitis puede haber aumento de la CPK total. La troponina tiene un aumento en prácticamente todos los pacientes de los síndromes inflamatorios y en el shock por Kawasaki, pero es una troponina sin curva, no es un infarto agudo de miocardio. Se elevan y se mantienen. Y el ProBNP, insisto, el ProBNP es un péptido que trata de eliminar sodio, por eso la hiponatremia, en una manera de compensar a un paciente que tiene un fallo de bomba. Y cuando los valores son muy altos, marcan lo siguiente: la necesidad de internarlo en terapia intensiva, la no respuesta al tratamiento y un fallo inminente de bomba. Entonces hay que estar muy atento y manejarse con la clínica y estos valores. Todos estos valores sin la clínica no tienen demasiada trascendencia. Obviamente, realizar hemocultivos para descartar otras enfermedades, que es un dato que se pide en todas las definiciones, y las serologías, incluyendo la del COVID-19, aparte del hisopado para PCR. Valorar los estudios de imágenes, teleradiografía de tórax, el electrocardiograma, el ecocardiograma bidimensional, y en esta etapa la ecografía abdominal por la alta preponderancia de manifestaciones gastrointestinales. En nuestra serie fue alrededor, como les mostraba, y concordaba con el trabajo de los mexicanos, de alrededor del 30 al 37%. Esto es un trabajo que les muestra el porqué del péptido natriurético cerebral y su dosaje. Miren, esta es la conclusión que serviría para detectar tempranamente las alteraciones de las arterias coronarias. Este trabajo muestra lo siguiente. Es uno de los tantos, pero es significativo. En la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki, los valores, como ya les dije, están entre 100, para este trabajo era 400 el punto de corte. En la etapa aguda, los valores se situaban entre 1000, o la media estaba en 4.259, más menos otros valores. Cuando pasaba la convalescencia, caían dramáticamente. Y comparado con otras enfermedades febriles no Kawasaki, el péptido era prácticamente normal. Cuando había compromiso de las arterias coronarias estaba mucho más elevado, y cuando no había compromiso estaba menos elevado, con diferencias significativas entre ambos. Y el uso que se le ha dado y lo que hemos vivido nosotros con este biomarcador nos ha sido de mucha utilidad. ¿Cuál es el tratamiento? Porque hicimos el diagnóstico, el uso del laboratorio, de las imágenes. ¿Cómo se tratan estos síndromes inflamatorios o cómo se trata la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de Shock? El tratamiento es el mismo. El tratamiento que todos conocen, con gamma globulina endovenosa y aspirina. El Kawasaki clásico responde más del 90% en las primeras 24 o 48 horas. Es más, muchos de ustedes han vivido que al pasar la gamma globulina el paciente cambia, y se han descrito en algunas publicaciones, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, que es como un cirujano que opera el apéndice. Se lo saca y el paciente mejora rápidamente. Esto no es lo que pasa en los síndromes inflamatorios, donde son no respondedores. ¿Qué es no respondedor? El no respondedor es aquel que mejora un poco o sigue con los síntomas, con la curva febril y con los laboratorios de inflamación
estable o en ascenso, y esos pacientes requieren o una segunda dosis o pulsos de esteroides, metilprednisolona, o biológicos si no responden a esto. En el síndrome de shock por Kawasaki, asociado no con SAM, y en los cuadros inflamatorios antes descritos, y los pacientes que probablemente tengamos, el tratamiento debe ser en terapia intensiva. Tiene que tener un soporte, si es necesario, de ARM, hay que usar medicamentos inotrópicos, y el tratamiento debe ser rápido, intensivo y continuo. Esto lo aprendimos, están en las series internacionales y lo vivimos en el hospital. Quizás no podamos utilizar 2 dosis de gamma globulina, porque como los pacientes son de edades más grandes que lo que se ve para el Kawasaki, la cantidad de gamma globulina va a hacer que no tengamos el stock para abastecer a estos pacientes. Y la verdad que si no responden a la primer dosis, en un 70% mostrábamos a la primera dosis resistencia, y en más de un 40% a la segunda dosis, hay que pasar rápidamente a los esteroides, y si con estos no mejoran, hay que usar biológicos. Se pueden utilizar anti-interleuquina 6, como el tocilizumab, el infliximab, que es un anti-TNF, y anakinra, que es un anti-interleuquina 1 que no disponemos en la Argentina. Ponemos primero la anti-interleuquina 6, aunque hay que pedir expresamente el consentimiento informado para los pacientes y desde ya la colaboración con los reumatólogos, más que el infliximab, porque el infliximab puede ser arritmogénico en un paciente que tiene una miocarditis severa. Estos pacientes, hemos hecho un paneo de la clínica, laboratorio, brevemente la fisiopatología, los marcadores que nos pueden servir. Queremos compartir con ustedes si esto lo conocíamos y si habíamos vivido pacientes o hemos vivido pacientes. Bueno, les mostraremos 2 pacientes, uno pre-COVID y otro dentro de la pandemia. El caso 1 es un niño de 4 años que tiene fiebre de 7 días, una enfermedad típica, pero con un compromiso miocárdico severo, y desde la clínica con una gran taquicardia sinusal, con ritmo de galope, depresión del sensorio e hipotensión arterial. Dentro del laboratorio se veía, quiero el cursor marcar acá, lo tienen en rojo, 11.400 blancos y una linfopenia relativa. Una hemoglobina con una anemia de 10,8, las plaquetas estaban en 89.000, plaquetopenia, la PCR muy elevada, la troponina, como les decía, elevada, el valor de troponina para el corte del hospital o en el resto es de 1 a 10. Y el ProBNP, que lo mandamos, estaba en casi 25.000, por lo cual se internó en terapia intensiva y también tenía hipoalbuminemia. Los estudios cardiológicos mostraban compromiso de la coronaria descendente anterior y una disquinesia septal. Se trató en terapia intensiva, requirió soporte hemodinámico, gamma globulina, pulsos de metilprednisolona y aspirina hasta su mejoría. El diagnóstico de egreso fue síndrome de shock por Kawasaki, y esto se vio en la primavera del 2019. El caso 2 es de hace pocos días y es lo que nos muestra el inicio de algo que probablemente veamos, como les decía anteriormente, en el próximo mes o 2 meses, de acuerdo al pico de la curva de los adultos. Otro varón de 8 años con síndrome febril, odinofagia, adenopatías cervicales, se trataron como un adenoflemón y no respondió a antibióticos ni antitérmicos, no había respuesta. Aparece exantema polimorfo, inyección conjuntival, y tenía un pequeño rayo en las manos, enfermedad de Kawasaki incompleta. Presenta un shock hemodinámico refractario a volumen, pasa a UTI y el laboratorio tiene 6.800 glóbulos blancos,
una linfopenia relativa y absoluta, anemia, una PCR muy elevada, las plaquetas estaban en 152.000, el dímero D elevado, la ferritina elevada, el fibrinógeno elevado, la procalcitonina elevada, el ProBNP de 22.800, una troponina elevada, hipoalbuminemia, taquicardia sinusal, PR prolongado, trastornos de repolarización, dilatación uniforme de la arteria coronaria derecha con un trombo en su interior. Este paciente y un septum disquinético, una miocarditis grave, un shock cardiogénico importante, y se trató con ARM, con inotrópicos, no respondió a la gamma globulina. Cuando digo respuesta a la gamma globulina, el paciente tiene que estar afebril, y afebril es menor de 37 grados. Si estos pacientes severos tienen pequeños picos febriles, 37, 37 y medio, no están resueltos. Hay que tomarlo como que el paciente está en actividad. Se le tuvo que dar pulsos de metilprednisolona, enoxaparina por el trombo, aspirina, y fue medicado en conjunto con reumatología con una anti-interleuquina 6 y encontramos la mejoría. Este paciente se definió como síndrome de shock de Kawasaki dentro del espectro de COVID-19, y sabemos, por lo que les mostré antes, que hay algunos que son hisopado negativos y cero negativos. Este paciente fue hisopado negativo 2 veces y es cero negativo para anticuerpos IgG e IgM, pero fueron hechos fuera del hospital con los primeros lotes y kits para estos anticuerpos. Así que nos deja dudas y se va a repetir. Para la definición de Royal College, esto es una enfermedad PIMS o MIS. Un cuadro donde les digo, se muestra lo que les comentaba anteriormente, las tres definiciones de síndromes inflamatorios del CDC, del Royal College de Inglaterra, de la Organización Mundial de la Salud y el síndrome de shock por Kawasaki. ¿Cuáles son las similitudes? Muchas. ¿Cuáles son las diferencias? Que son chicos más grandes y que tienen linfopenia. Pero la fisiopatología parece ser exactamente igual o muy, muy similar. Cuando preparamos este Ateneo, teníamos esta convicción. Y hace muy poco, 3 días, aparece en el JAMA, por investigadores muy importantes, Brian McCrindle y su grupo, donde la doctora Whitaker publican que los casos de inflamación, vamos para atrás, los casos de los síndromes inflamatorios tienen 3 patrones. El primero, niños con fiebre persistente y niveles elevados de marcadores inflamatorios sin características de enfermedad de Kawasaki, con shock y con insuficiencia orgánica, sin shock y sin insuficiencia orgánica. Ese es un grupo de pacientes. Otros niños que cumplieron con los criterios de diagnóstico para la enfermedad de Kawasaki, y otros chicos que tuvieron shock y evidencia clínica y ecocardiográfica y de laboratorio de lesión miocárdica coronaria. El grupo 2 y 3 son los que más comparten un overlapping sobre el síndrome de shock por Kawasaki y los síndromes inflamatorios asociados a COVID. Lo mismo dice Brian McCrindle en el JAMA del 8 de junio del 2020, con tantas preguntas, ¿cómo encontraremos las respuestas a los médicos e investigadores? La determinación cuidadosa entonces de las características y la epidemiología, las características clínicas, la susceptibilidad genética e inmunológica, las vías fisiopatológicas del PIMS y del Kawasaki pueden ayudar a informar en el marco etiológico y fisiopatológico para estas ambas afecciones. Nosotros el 9 de mayo, después de los primeros informes que mostramos al comienzo de esta charla, hicimos una alerta para el hospital donde decíamos,
todo paciente que ingrese con enfermedad, con signos compatibles con la enfermedad de Kawasaki típica o incompleta, debe ser tratado como si fuera un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y todo niño con COVID que presente signos compatibles con enfermedad inflamatoria o enfermedad de Kawasaki debe ser tratado como tal, y el tratamiento para la enfermedad de Kawasaki no debe retrasarse. Y acá hicimos un listado de lo que hay que pedirle a estos pacientes, que ya lo comentamos, y que es de utilidad y se puede usar en la mayoría de los hospitales del país. Conclusiones. El síndrome de Kawasaki desencadenado por el COVID puede manifestarse como una superposición entre el síndrome de shock por Kawasaki más el SAM, que sería las definiciones de PIMS o de MIS, Pediatric Infection Multisystemic Syndrome o Multisystemic Inflammatory Syndrome en chicos. Estos síndromes están en constante revisión. Se van a necesitar estudios multicéntricos para analizar estos pacientes, y les digo que nosotros estamos haciendo un estudio multicéntrico con 5 instituciones para analizarlos, porque estos pacientes ya les mostré que están y seguramente van a venir. Hay que tener un alto índice de sospecha, usar la clínica, los nuevos marcadores biológicos y estudios cardiológicos por personal entrenado. El tratamiento va a tener que ser sobre la base de la enfermedad de Kawasaki, pero adecuado a cada paciente y decidido por equipos interdisciplinarios. Hay que cuidar al paciente y debe cuidarse el equipo de salud. Estos pacientes en general son posinfecciosos, no contagiantes, pero el equipo de salud debe usar los equipos de protección personal. No hay que crear el pánico en la población, porque esto es un pequeño grupo de pacientes y siguen siendo la mayoría de los niños enfermedades asintomáticas, menores o moderadas. Y hay que mantener la mente abierta ante una serie de preguntas que todavía tenemos. ¿Los estudios genéticos aclararán por qué estos síndromes aparecen en poblaciones no orientales? ¿La mayor edad de presentación de los casos reportados estará relacionado con el aumento de receptores SECA con la edad? No lo sabemos. ¿Tendremos los mismos pacientes nosotros que las series descriptas? Tampoco lo sabemos. ¿Y estos síndromes inflamatorios serán una entidad por sí misma? El tiempo, el trabajo y el estudio contestarán esto. Déjenme dedicar este humilde ateneo a la memoria del doctor Tomisako Kawasaki, quien fue una inspiración para nosotros y que falleció en el día de ayer. Nos enseñó mucho y los criterios que él puso en el año 67 todavía siguen vigentes a la fecha para el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias, acá tienen nuestros contactos y pasaremos a las preguntas que creo que serán muy interesantes. ¿Se pueden ver los participantes? Algunos, porque hay un montón, bueno, así que la cuadrícula... Bueno, vamos a empezar con algunas de las preguntas que fue haciendo el auditorio. La primera pregunta que aparece es, ¿con qué periodicidad hay que hacer los estudios del PRO-BNP en los pacientes en seguimiento? Y si la ecografía abdominal se les debe pedir a todos los pacientes. Eso pregunta Nacho Tedeschi, que está un poquito más arriba. ¿Quién lo pregunta? Un residente, Nacho Tedeschi. Bueno, muy buena pregunta. Empezaremos por la ecografía abdominal. Sí, estos pacientes tienen alta incidencia de dolor abdominal y a veces se confunde con abdomen agudo. De hecho, en las series de Inglaterra propusieron exactamente esto, y en Francia la diferencia con el abdomen agudo. La ecografía hay que hacerla, pero es una ecografía que se hace al pie de la cama. Es una ecografía rápida. Lo mismo que los estudios cardiológicos, tanto el electrocardiograma como el ecocardiograma. El PRO-BNP se tiene que pedir al inicio y después del tratamiento, porque es un marcador que cae drásticamente si el tratamiento es efectivo y se mantiene o se eleva si el tratamiento es negativo o no respondedor.
por lo cual, indica que si viene en ascenso puede haber un fallo de bomba inminente, razón por la cual hay que hacerlo, va a haber que adecuarlo a cada paciente, pero hay que hacerlo pretratamiento y posttratamiento. Lo mismo que los marcadores de activación macrofágica, ferritina, fibrinógeno, dímero D. Estos son muy importantes porque son pacientes graves de terapia intensiva. Bueno, después preguntaban cuántos shock por Kawasaki tenían en su serie, que en nuestra serie, como lo mostramos, es el 2,62%, y en las series mundiales entre el 1 y el 3%. Perfecto. Nuestra serie, nosotros estamos mostrando estos pacientes de shock por Kawasaki a partir del año 2009, porque fue cuando se describió. En los primeros 105 pacientes, nosotros tenemos, nuestra serie consta de 320 pacientes, y tenemos 50 pacientes más que hemos atendido fuera de la institución, que no lo hemos puesto acá. Pero en la primera etapa hemos visto shock por Kawasaki, pero no lo definíamos porque no lo entendíamos y no estaba descrito. Bueno, después preguntan si se buscó el COVID en los familiares de este segundo paciente que fue negativo. Este es un caso de inicio, probablemente lo presentará la gente de reumatología, hablará mucho más de lo que es PIMS, porque son expertos en ello. Este paciente tuvo 2 hisopados negativos, los padres no fueron testeados y no tenemos anticuerpos de los padres. Si nosotros vemos en las 3 definiciones del CDC, del Royal College y de la OMS, en la definición del Royal College, este paciente entraría en lo que es un PIMS, a pesar de que es negativo para COVID, porque está dentro del COVID, tiene linfopenia manifiesta, tiene marcadores de inflamación, tiene inestabilidad hemodinámica, tiene alteración coronaria, trombo, y responde al tratamiento adecuado a la fisiopatología. De no serlo, no podríamos... O sea, que es un caso altamente sospechoso, no confirmado, que entra dentro de las características que mostraron todas las series, que les digo, hay más de 200 pacientes, y como les decía al principio, si uno busca en PubMed, hasta ayer había 11.500, hoy habrá 14.000. La cantidad de información es imposible de procesar. Bueno, otra pregunta es ¿cuántos pacientes con síndrome de activación macrofágica tuvieron en su serie? En nuestra serie no tuvimos ninguno. Y cuando yo les mostré, hay reportes de un caso. Es muy rara en el síndrome de Kawasaki, es muy rara, pero existe. Hay un solo paciente, que no lo tenemos en nuestra serie, que falleció, no lo atendimos nosotros, que pudo haber sido un síndrome de activación macrofágica, pero no lo... en tantos años es el único que yo les podría decir, pero es muy infrecuente, gracias a Dios. Bueno, esta pregunta es bastante compleja, no sé si... Bueno, ¿Cuál trataremos. sería el mecanismo por el cual el COVID desencadenaría este síndrome? Bueno, explicaste, el COVID tiene características, no voy a hablar de COVID porque los infectólogos pueden hablar mucho mejor que nosotros, pero todos están informados. El COVID se une a los receptores ECA, y los receptores están distribuidos en todo el organismo y aumentan con la edad. Por eso se propone, una de las teorías es que los ancianos están más vulnerables por esto. ¿Dónde se distribuyen? En el endotelio, sobre todo en el aparato cardiovascular y el aparato gastrointestinal. ¿Qué producen? Una desregulación inmunológica severa a predominio de los CD8, de los supresores. Por eso, cuanto más linfopenia hay, más grave está el paciente. Esto produce una reacción inflamatoria severa, y los mediadores, la interleuquina 6, 1, 6, 10, el factor de necrosis tumoral y el interferón alfa parecen ser los mediadores a los cuales se pueden apuntar los tratamientos. Y esto produce un daño, una endoteliopatía severísima, con daño cardiovascular muy, muy importante, que es lo que se llaman síndromes inflamatorios severos. Y también justificaría un poco
estos síntomas gastrointestinales. De ahí la pregunta, ¿será por eso? No lo puedo responder. ¿Por qué creen que no se observó en China durante la pandemia por COVID este síndrome y sí en Occidente? Otra de las preguntas clave, no sabemos. Sabemos que en el SARS no hubo, 2002. En el MERS 2012 no hubo SARS-CoV-1. La asociación con coronavirus NL63 eran Kawasaki típicos y no se reprodujo. ¿Qué pasa? Acá hay dos tipos de condiciones. Una es el agente, el SARS-CoV-2, que ya hablamos recién su mecanismo. Otra, la predisposición genética. Hay 6 patrones descriptos publicados desde 2017 y que se mantienen hasta ahora, y 2 de ellos tienen una incidencia muy alta en población no asiática, el ITPKC y el CAPS. Esos son proteínas que producen una baja, regulan los CD8. Y cuando hay algún déficit genético en esto, no hay supresión de la inflamación. Entonces aparecen estos pacientes. ¿Por qué no les pasó a los chinos? ¿Y por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué la gangrena periférica está en los no occidentales y no en los orientales? Esto hay que verlo. Por eso han pedido desde el Hospital de la Paz en Madrid, el doctor Lapuncina, jefe de biología molecular, nos pide que colaboremos con los estudios, y esto lo piden todos, si podemos mandar el ADN para ver qué genoma tienen, y tiene que ser interracial. Nosotros también vamos a participar en un registro internacional de enfermedad de Kawasaki, porque todo el mundo necesita datos, porque no son tantos estos pacientes, pero nos van a ayudar a entender mucho de la fisiopatología para esta y otras enfermedades. Bueno, y una última pregunta, ¿cuántos pacientes de su serie requirieron otro tratamiento como agentes biológicos? Supongo tratamientos más de la gama, que es lo habitual. Muy pocos. De nuestra serie, como mostramos, los pacientes con shock por Kawasaki necesitaron la mayoría esteroides, y con esteroides lo superamos. Y de nuestra casuística tenemos menos del 1% que requirió el uso de infliximab, que no respondieron a la primera dosis de gamma, a la segunda dosis de gamma, a los pulsos de corticoides, y después requirieron el uso de infliximab para estabilizar el daño miocárdico. Hay que entender una cosa, son los menos estos pacientes, pero son los más graves y los que pueden traer complicaciones en el corto y en el largo plazo, ¿no? Mortalidad y morbilidad. Bueno, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. La verdad que la charla fue sumamente rica. Creo que se pasó por todo el espectro de la enfermedad de Kawasaki. La verdad que muy, muy completo. Las preguntas creo que ayudaron a reforzar algunos conceptos. Vamos a terminar el Ateneo hoy acá. Quiero agradecerle a todos los que han participado desde fuera del hospital, desde el interior, y especialmente el doctor Juan Pablo Wasserman, que lo veo ahí, que fue el coordinador del Ateneo Central durante varios años, así que bueno, trato humildemente, Juan Pablo, de seguir con tu legado. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Unidad 5, la verdad que excelente el Ateneo. Gracias a ustedes, déjenme despedirme del doctor Marota, el doctor Wasserman, ¿cómo le va? Pueden activar sus micrófonos y hacer verlos, extrañamos el aula, veo a Cecilia Selinger. Bueno, la verdad un gusto vernos a la distancia, porque es la UNE. Marchueta, ¿cómo estás? Y igualmente, muchas gracias, me trajo muy buenos recuerdos. Tuvimos que comprimir mucha información en poco tiempo, y algunos detalles técnicos
estas nuevas modalidades de disertación. Y bueno, preparémonos todos para poder diagnosticar y tratar y salir lo mejor posible de estos chicos que la verdad, por lo que vimos, son bastante difíciles. Y de esto, como dicen todos, salimos entre todos y no hay otra manera, y el equipo médico no está exento de esto, inclusive todo el equipo de salud y enfermería. Bueno, muchas gracias y se lo dedicamos, como le dije antes, al que fue nuestro mentor, que inesperadamente falleció a los 95 años de muerte natural. Pero no es importante la muerte, sino lo que hizo en la vida, así que le agradecemos mucho. Saludos a todos y nos veremos. Muchas gracias. Excelente. Activar sus micrófonos y dar un aplauso virtual a todo el equipo. Bueno. Activen sus micrófonos y aplaudimos todos virtualmente. Excelente Ateneo. Excelente Ateneo. Eduardo, como siempre. Gracias, los esperamos el jueves que viene. Felicitaciones para Natalia, que es excelente coordinadora actual. Les recuerdo a todos que los jueves 11:30, siempre en el mismo link está el Ateneo, pueden recibir las novedades del Ateneo suscribiéndose al Infogut, y aquellos que no lo estén recibiendo, pusimos en el chat el link para que lo hagan. Y de todos modos, aunque no recibieran información, todos los jueves 11:30, con este mismo link con el que entran siempre, se conectan al Ateneo. Saludos para